buenas noches. Yo soy Pita Ojeda y esto es Ciudad Abierta. Este es un espacio en el que todas las personas tienen una voz. Esta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor conocido como COPRED. Nuestro tema de esta tarde es el día de la cero discriminación, y a propósito de que se cumplen 36 años del primer caso de SIDA en México. Y justo de esta fecha nos va a platicar Leonardo Bastida de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH. Por su parte, Bernardo Moreno, quien es el coordinador de proyectos especiales para AHF México, nos platicará acerca de la vida de las personas con VIH en México, activismo de AHF. Para iniciar con la emisión de esta tarde, recibimos en esta ocasión a Adriana Aguilera. Ella es secretaria técnica del COPRED, quien ya se encuentra con nuestro primer invitado. Él es Leonardo Bastida, de Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, quien a 36 años de que se diagnosticara el primer caso de SIDA en México, viene a decirnos qué ha pasado con las personas que viven con el virus, las personas que viven con VIH, qué sucede con la discriminación. Escuchemos sus comentarios y los de Adriana Aguilera. Adelante. Muchísimas gracias, Pita Ojeda. Leonardo, bienvenido a este programa que Gracias, estamos conmemorando Adriana. el 1 de marzo, que es el Día Internacional de la Cero Discriminación. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana, muchas gracias por la invitación. No, de que es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. No sé si podamos arrancar esta entrevista para que nos platiques un poco por qué y cómo fue constituida la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH. Claro, mira, la red surge a partir de una modificación al Código Penal de Veracruz. En 2015, una propuesta que se hace con la finalidad de incrementar las penas hacia una persona que cometiera el delito de violación, y que en caso de que hubiera la posibilidad de la transmisión del VIH o de alguna otra infección de transmisión sexual, la pena se agravara. Así comenzó el debate, así comenzó grupos de activistas de Veracruz, en específico el grupo multisectorial allá en Veracruz, que es una organización que trabaja el tema en específico, a cargo de la doctora Patricia Ponce. Comenzó, bueno, a cuestionar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto a nivel internacional en los últimos 20 años es que cuando una ley criminaliza la posible transmisión, porque además eso es importante resaltarlo, el VIH no se puede comprobar quién lo transmitió o no. O sea, no hay una certeza de quién lo hizo. Entonces, al no haber esa evidencia, pues las personas que tienen VIH son muy susceptibles a poder ser acusadas de transmitir el VIH sin que haya la certeza de que realmente hayan sido ellas, o que la persona que las acusa lo haya tenido ya anteriormente, ¿no? Entonces, por eso se cuestionó esta modificación al Código Penal en Veracruz, y a partir de ahí el grupo multisectorial comienza a pedir apoyo a nivel nacional para que la modificación al Código Penal se interpusiera una acción de inconstitucionalidad, que fue lo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y después, una vez que se ingresó la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, se pudiera pues presionar para que se agilizara, ¿no? Su discusión. Entonces recibió ayuda tanto de organizaciones de varias partes del país, como de organizaciones internacionales como Zero Project, que está radicada en Estados Unidos, en Nueva York, y HIV Criminalization. HIV is not a crime, que tiene sede en Londres, ¿no? Entonces incluso vinieron de estas organizaciones aquí al país a entregar cartas a la Suprema Corte, y a partir de ahí se determinó que era necesario comenzar a ver el tema, porque además lo que ocurría en Veracruz también había una propuesta similar
en Quintana Roo, después surgió otra en Chihuahua, en San Luis Potosí. Anteriormente activistas locales habían logrado frenar una iniciativa similar, entonces se vio que era una situación que estaba ocurriendo en varias partes del país, por eso se determinó que era necesario conjuntar esfuerzos. De hecho, tan así que creo que son 30 entidades federativas que tipifican como delito el riesgo de infección, ¿correcto? Sí, recientemente estuvimos trabajando eso aquí en Ciudad de México la semana pasada, en las instalaciones de COPRED. Cierto, perdón. Y bueno, lo interesante fue que vimos que efectivamente de los 32 códigos penales vigentes en el país a nivel estatal, en 30 hay la posibilidad de penalizar el VIH bajo la figura de lo que le llaman el delito de contagio, que es una presunción, insisto, porque no hay certeza. Y también vimos que hay códigos como el de Coahuila, que sí son muy específicos en señalar a el SIDA, ¿no? No señalan al VIH, pero sí señalan al SIDA. El SIDA no se transmite, obviamente, pero aún así, bajo esa tipificación incorrecta, pues pueden generar penalizaciones, ¿no? Y además son sanciones que incluso pueden llevar a cárcel. Cárcel, sí. Exacto. Antes de regresarme un poco, porque sí me gustaría preguntarte más sobre la tipificación en nuestros códigos penales, porque de hecho la Ciudad de México es uno de ellos. Exacto. Me gustaría retroceder un poco, porque creo que la semana pasada, el 20 y 21 de febrero, o 21 y 22 de febrero. Estuvimos el 21 y 22 de febrero aquí en Ciudad de México. Perfecto. Trabajando. Sí, estuvieron en las instalaciones del Consejo para abordar un poco los resultados de la ruta de trabajo del año pasado, un poco trazar la ruta del 2019 y presentar este diagnóstico del que está hablando Leonardo, que sería un poco sobre la legislación nacional de los códigos penales que sí tipifican y criminalizan el VIH. Entonces, no sé si me puedas contar un poco cuáles fueron los resultados del año pasado, el resultado de la semana pasada y un poco a qué van este año, claro, qué es lo que van a tener. Lo primero fue cuestionarnos como red a partir del primer encuentro que fue en 2017, que hubo que tomar acciones de cierta manera rápidas porque estaba la situación de Quintana Roo, se juntó con Chihuahua, vino la discusión en Suprema Corte, entonces fue un año de mucha incidencia de cierta manera porque hubo que hacer cabildeo en varios espacios. Claro. Te digo, afortunadamente en Chihuahua sí se logró detener la iniciativa. En el caso de Veracruz, bueno, se decretó la acción de inconstitucionalidad. Desafortunadamente el Congreso no ha acatado la sentencia de la Suprema Corte y no ha hecho la modificación al Código Penal, pero bueno, fue un gran avance que se decretara como inconstitucional. Y en el caso de Quintana Roo también se detuvo el tema. Justo en esta reunión nos comentaban los compañeros de Quintana Roo, que bueno, pues hay la posibilidad de revivir la iniciativa. Entonces uno de los puntos que vamos a trabajar es volver a hacer la cuestión del seguimiento a esta posibilidad de iniciativa, y en caso de que se proponga, pues presentar toda la argumentación necesaria para señalar que estas ya no son las estrategias con las que se deben seguir en materia de prevención del VIH, ¿no? Que hay muchas otras opciones y claro, que la criminalización lo que nos lleva es que la gente se cree una cultura de miedo alrededor del VIH y la gente no acuda a realizarse una prueba, no acuda a saber su diagnóstico, y bueno, lo que adolece en este país es que necesitamos que la gente sepa su estado serológico. ¿Qué trabajamos aparte de la reunión de la semana pasada? Bueno, pues ver estos temas como el de Quintana Roo y también la necesidad de tener un diagnóstico, de saber en materia penal, como bien adelantamos, 30 de 32, hay mucho trabajo por hacer, claro, incluida la Ciudad de México, por supuesto, pero también en materia civil. O sea, algo que no se ha visibilizado tanto es que también en la legislación civil para el matrimonio, en algunos estados, casi 10 de la República, son más o menos 10 exactamente, se solicita forzosamente una prueba de VIH como un requisito para poder celebrar o realizar el trámite, ¿no? Bueno, también empresas en el sector privado, muchas de ellas lo toman como requisito en una de las entrevistas y para pasar al segundo filtro. Exacto, ¿no? De hecho es lo que vimos en materia civil, que es algo que pues se tiene que también modificar, incluso
Pues recientemente en Baja California hubo un caso, una pareja que le impidieron celebrar el matrimonio, y también el año pasado documentamos algunos en Aguascalientes. Lo que comentabas en materia laboral es muy terrible, que la prueba de VIH sigue siendo un determinante, ¿no? A varias organizaciones coincidimos en este encuentro en que el problema que más nos llega es gente que tenía su plaza laboral, se enteraron que tenía VIH y la despidieron, o que iba a ingresar, ya había pasado los filtros necesarios, y que cuando se enteran de los resultados de los exámenes médicos les niegan el trabajo, ¿no? También se revisó esta parte que es muy sensible, que es lo de los registros sanitarios a nivel municipal, donde para sobre todo los servicios de bares, alimentos y bebidas, se solicita un registro sanitario que incluye la prueba de VIH. Y lo que observamos, y nos han llegado quejas de algunos estados como Veracruz, es que aunque la gente no desempeñe un oficio dentro de este ámbito de los alimentos y bebidas, que bajo la reglamentación municipal ponga en riesgo a otras personas, como pueden ser cocineros, lavalosas, meseros, se les está solicitando la prueba de VIH como requisito para poderlos dejar trabajar. Se han documentado, como te decía, algunos casos en Veracruz donde las personas no tienen nada que ver con actividades que tengan incluso que ver con alguna cuestión sexual, y sin embargo se les está solicitando esta tarjeta. Algunas son VIH positivas y no pueden trabajar en lo que han desempeñado por años, como es la cocina o ser barman o ser meseros. Y otra cosa que también observamos ahí es en el encuentro es que también incluso había en algunos estados también a la mamá, en caso de transmitir el VIH al bebé, también se le podía sancionar penalmente, ¿no? Entonces, son varios frentes los que estamos enfrentándonos. Lo que queremos es tener este diagnóstico para tener la certeza, una radiografía de la legislación en la materia, y a partir de ahí poder comenzar con la segunda parte, que sería la incidencia. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Hay muchísimos pendientes. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Yo creo que esta entrevista tiene que haber una segunda como para seguir abordando los temas pendientes. Solo recordar que a propósito de este día, el tema de este año del Día de la de la Discriminación, este día que se conmemora el viernes, es justamente revisar las legislaciones. Ese es el llamado internacional. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Ciudad Abierta. Muchas gracias.